Presidente, apenas un minuto a la senadora Angélica. Los ejemplos que puso la senadora se refieren al matrimonio infantil y al matrimonio servil, que no se resolvían tampoco con este proyecto. Y debo decir que claramente no se previene el embarazo adolescente prohibiendo el matrimonio, porque no es la bendición del cura lo que embaraza, sino la relación sexual. Habría entonces que prohibir el sexo. Y en ese caso, para prevenir el embarazo adolescente, es más eficaz esto que tengo en la mano que prohibir el matrimonio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor presidente, un saludo especial a su señoría y a todos los compañeros y compañeras en este viernes. Bueno, yo no soy un avesado abogado, querido compañero y senador Santiago, pero soy sociólogo. Y cuando yo vi esto en el orden del día, le quiero confesar que me pareció una curiosidad, por no decir pues una broma. Pero ya leyendo el proyecto entendí que sí, que se trata, digamos, de una seria tendencia conservadora que pretende que Colombia cada vez permita que el Estado se inmiscuya en la vida personal de los individuos al punto de producir normas absolutamente absurdas e inhanes que solamente le transmiten a la población una ideología de conservadorización absoluta. Y voy a explicar por qué. Usted dice, en primer lugar en su exposición, querido doctor Santiago, que en la actualidad es inconcebible. No, déjeme decirle que no es en la actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, desde los clanes tribales, desde hace más de 5.000 años, la especie humana ha tenido relaciones sexuales una vez que sus especímenes, machos y hembras, completan el desarrollo hormonal completo. Eso se llama el desarrollo de Tanner. Por supuesto, en la medida en que avanzamos en la civilización, por razones del desarrollo del intelecto deseable para los jóvenes, por razón de la cultura, por razón de las instituciones, aprendimos hace ya varios siglos, no muchos, digamos, hace tal vez siglo y medio, con mucha dificultad, que sobre todo por el bien de las mujeres, era más importante su educación, su formación, su capacidad de desarrollo integral, que el limitadísimo papel que durante milenios se le concibió, y es el de ser solamente mujeres para parir hijos del macho y para atender las crías en las cuevas y después en los hogares. Y digo que con limitadísimas excepciones, gracias al humanismo liberal y gracias a los liberales, presidente Amin, de la historia, a los liberales de verdad, a los liberales que no se rajan, gracias a los liberales se conquistó en Inglaterra, por ejemplo, el voto a la mujer. El voto de la mujer. Y entonces las mujeres se volvieron ciudadanas. Y apenas en este siglo en Colombia, en 1957, las mujeres pudieron votar. Eso significa que es muy nuevo para nosotros el hecho de que las mujeres tengan derechos cada vez más abiertos y más liberales. Pero solo para significar que no es en la actualidad que las mujeres tienen relaciones sexuales y formas matrimoniales, que las hay en todas las culturas, ritos ancestrales, tribales, religiones de todas las naturalezas. Bueno, pero si dejamos a un lado la historia en este muy limitadísimo resumen y nos vamos a la práctica, yo no puedo creer que hoy una tesis absolutamente conservadora en el sentido global, no me refiero al Partido Conservador, que ha sido en Colombia más liberal que el liberalismo en muchas ocasiones. Al Partido Conservador se le deben grandes avances en materia de soluciones dialogadas al conflicto, por ejemplo. La generación de los sindicatos en Antioquia se debe en gran medida al Partido Conservador. Me refiero al conservadurismo global, que le estén proponiendo a los colombianos que los jóvenes hoy pueden tener sexo, amancebarse, tener relaciones sexuales, parir, tener hijos, pero no casarse, porque casarse eso le vamos a prohibir casarse, cuando hoy el código sabiamente determina que pueden regularizar su relación con el permiso de los padres. Prefieren que tengan relaciones de amancebamiento, como lo llamaban los juristas antiguos,
ustedes me lo recordarán, el de punible ayuntamiento. Es decir, prefieren que los adolescentes sigan teniendo sexo, perdónenme la crudeza, a escondidas en los sótanos, detrás de las puertas, a que puedan tener una relación que sea tutelada por los padres cuando esa es la decisión inevitable de su naturaleza. Le doy unos datos. El año pasado, 1 de cada 5 adolescentes, estos son datos muy tristes, resultó embarazada. Pero, además, nacieron el año pasado 160,000 niños frutos de relaciones de menores de edad. Y esas niñas van a seguir teniendo relaciones sexuales si el Estado no hace presencia con bienestar familiar, con protección a la familia. No van a dejar de tener sexo porque hoy les prohíbe este proyecto casarse. Esto es absolutamente risible, pero además transmite una idea muy equivocada, y es la de la clandestinidad válida. Es decir, el sexo se puede, pero siempre y cuando sea clandestino. Le doy otro dato a los compañeros. Sobre eso no hay cifras precisas. Presidente, regáleme 2 minuticos más. Regáleme Senador, regáleme. como buen liberal no le he interrumpido la palabra. Usted tiene el tiempo que considere necesario. 2 minuticos, mi correligionario. Todavía no copartidario, pero correligionario. Me refiero a religarse, que es reunirse. ¿Qué quiere decir el todavía? Uy. Quiere decir, querida Angélica, que todos aquellos que defendemos la democracia tendremos que unirnos para salvarla, incluyendo los liberales. Pero ese es otro tema. Me excuso por esa digresión. A perpetuidad. Por el presidente Amino. Mire, en estos 2 minutos, las cifras de UNICEF, las cifras de bienestar familiar, no hay mucha precisión, pero le quiero contar que más del 90% de los adolescentes mayores de 16 años han tenido ya relaciones sexuales en Colombia. Lo demás es estar ciego. Pregunten en sus casas, a los vecinos, a las familias. Solo falta un proyecto de ley para prohibirles tener sexo, que sería más eficaz. Le doy otro dato. De esos 160,000 niños que nacieron de madres adolescentes, 1 de cada 5 niñas, el 99.2%, cifras de UNICEF, tuvieron relaciones no con otros adolescentes, sino con adultos. Eso sí es grave. Afortunadamente ustedes ya lo corrigieron ayer, porque todos estos adultos van a terminar en cadena perpetua, que son relaciones de adultos con menores, no están en capacidad de resistir psicológicamente. Ya resolvieron el problema social con la cadena perpetua. Pero lo que es cierto es que pretender que se prohíba el matrimonio entre los menores es menos eficaz que pretender que se prohíba el sexo. Si quieren conservatizar del todo esta sociedad, pues presenten un proyecto donde prohíban por ley el sexo antes de los 18 años, porque el problema que relata el doctor Santiago Valencia con precisión y con mucha sensibilidad social que le acompaña, no tiene que ver con el matrimonio, no es la bendición de un cura, ni de un notario, ni de un pastor, el que causa ni el embarazo adolescente, ni la pobreza, ni los ciclos repetidos de miseria, ni los riesgos. No, es el sexo, es el sexo. La bendición no embaraza a nadie, querido Santiago. Es la penetración, es el sexo, es el coito. Entonces lo que tienen que prohibir ustedes es el sexo, no el matrimonio. Hoy, y termino con esto, hay una regulación sensata, y es que con permiso de los padres de familia pueden legitimar los matrimonios que las abuelas de todos, sé que no me equivoco, con las sacrosantas abuelas, las mías, las de Santiago, las bisabuelas, más las bisabuelas paisas, las mías eran paisas. Estoy seguro que se casaron a los 15, 14, 16 años. Revisen en sus álbumes genealógicos. Entonces, ahora, con permiso de los padres, en una decisión que me parece precipitada, equivocada, por supuesto, yo no hubiera querido que mi hija, la única que tengo y que adoro como todos ustedes a sus hijos, se hubiera casado a los 16 años. De hecho, lo hizo a los 25, haciendo ya un doctorado. Pero, si lo deciden hacer, prohibirlo no resuelve el asunto. Todas las consecuencias de la repetición de las cadenas de pobreza no se deben a la bendición del cura, sino al sexo. Así que si ustedes quieren, por esta vía equivocada,
evitar los problemas de pobreza, la repetición de las trampas de la pobreza, prohíban el sexo y no el matrimonio, como hicieron ayer, que el 99.2% de las adolescentes embarazadas en Colombia lo tienen con relaciones con adultos y ustedes lo resolvieron ayer con la cadena perpetua. Son falsas soluciones y esta, por supuesto, me parece que no tiene mayor sentido. Digna de mejor causa, y aprovecho para reiterarlo una vez más, la sapiencia, la conducción, la seriedad, el profesionalismo y la caballerosidad del senador Santiago Valencia, que lo digo de nuevo, ha sido para mí un descubrimiento y lo celebro, apenas a sus 37 años. Es un gran senador, usted es un buen legislador, senador Santiago, usted no es el autor de esta cosa, usted cumple con su partido. Pero quiero, para que sus electores y su familia lo sepa, que un contradictor ideológico reconoce en usted un gran senador y le augura un gran futuro. De manera que no solo con respeto, sino con todo el afecto y el cariño, le reconozco su trabajo en la conducción de esta presidencia y, por supuesto, lo invito a que retire la ponencia si le parece, o anunciaremos el voto negativo, o que presente el proyecto de prohibición del sexo en Colombia. Gracias.